El aroma a pino y pergamino viejo inundaba la sala ceremonial, mezclándose con algo más intenso. Quizás fuera miedo, o el olor metálico de la magia que se aferraba al antiguo territorio de los lobos. Me quedé al margen de la reunión, con mi pálido cabello trenzado firmemente contra mi cuero cabelludo, sintiendo el peso de 100 miradas que se negaban a verme. Las otras lobas vestían seda y confianza como una segunda piel, y sus risas eran brillantes y agudas como cristales rotos. Yo vestía lana gris en silencio. El contrato se había firmado hacía 3 semanas. Había visto la mano temblorosa de mi padre escribir su nombre en la parte inferior del documento, con el rostro gris por el alivio y la vergüenza a partes iguales. Nuestra manada era pequeña, luchaba por sobrevivir, encaramada en la frontera de un territorio que nadie quería. Cuando el emisario del rey Alfa llegó con la oferta, una novia a cambio de protección, recursos y derechos sobre la tierra, mi padre no lo dudó. Tenía 3 hijas. Yo era la mediana. Ni lo suficientemente guapa como para inspirar poesía, ni lo suficientemente inteligente como para casarme por encima de mi posición solo con mi ingenio. Sin embargo, era prescindible. Dicen que no ha sonreído desde la guerra, susurró Celine, una de las lobas más jóvenes de una manada vecina. Se acercó lo suficiente como para que pudiera oler el agua de rosas de su cabello. Mi prima servía en su casa. Dijo que por la noche camina por los pasillos como un fantasma y que sus ojos son tan fríos que podrían congelarte la sangre. No dije nada. Hacía tiempo que había aprendido que el silencio era más seguro que hablar. Las palabras podían usarse en tu contra, convertirse en armas. El silencio era una armadura. Las enormes puertas de roble al fondo del pasillo se abrieron de par en par y la temperatura de la sala pareció bajar 10 degrees. Las conversaciones se interrumpieron a mitad de frase. Incluso las velas parpadearon como si se inclinaran. Entró como el invierno mismo, hecho realidad, alto, más alto que cualquier lobo que hubiera visto jamás, con hombros lo suficientemente anchos como para soportar el peso de un reino. Tenía el pelo oscuro, casi negro, cortado al estilo militar, lo que resaltaba los ángulos marcados de su rostro. Pero fueron sus ojos los que me dejaron sin aliento. Eran de un gris pálido como las nubes de tormenta y recorrieron la sala con la eficacia de un depredador que cataloga a sus presas. Cuando se posaron en mí, sentí el impacto como si fuera un contacto físico. Algo se apretó en mi pecho. No era exactamente miedo, sino algo más antiguo. Vestía de negro, con una chaqueta entallada que denotaba riqueza y poder, botas de cuero que habían visto auténticas batallas y cicatrices en las manos, visibles incluso desde la distancia. No era un rey que gobernaba desde un salón del trono. Era un guerrero que se había ganado la corona con sangre. Los preparativos han concluido, anunció el anciano Thomas, con una voz que se oía a pesar de su edad. El contrato entre la manada del norte y la corona ha sido atestiguado y sellado. Según la tradición, la ceremonia vinculante tendrá lugar al salir la luna. 3 horas. Tenía 3 horas antes de que mi vida dejara de pertenecerme. El rey Alfa, Demon, aunque nadie se atrevía a usar su nombre de pila, se movía entre la multitud como un cuchillo a través del agua. Los lobos se apartaban instintivamente ante él, inclinando la cabeza en señal de sumisión. Él no les prestaba atención. Su mirada permanecía fija al frente, con una expresión tallada en granito. Se detuvo frente a mí. De cerca, era aún más intimidante. Tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarle a los ojos, y cuando lo hice, no encontré en ellos calidez, curiosidad, ni nada que sugiriera que me veía como algo más que una firma en un documento. «Eres más pequeña de lo que esperaba», dijo. Su voz era grave, áspera por la falta de uso. No era cruel, pero tampoco amable. «Realista, soy lo suficientemente fuerte», respondí, manteniendo la voz firme. El orgullo, estúpido y obstinado, se encendió en mi pecho. Puede que sea prescindible, pero no me rendiré. Algo brilló en su expresión, sorpresa, tal vez, o irritación. Desapareció antes de que pudiera identificarlo. «Tendrás que serlo». Se dio la vuelta, despidiéndome con la misma facilidad con la que me había reconocido. «La ceremonia comienza al salir la luna»,
No llegues tarde. Luego se fue, dirigiéndose a la sala del consejo, donde los lobos machos se reunían para discutir sobre el territorio y la política. Las mujeres permanecieron en el salón, sus susurros elevándose como humo. ¿Viste cómo la miró? Como si fuera una silla que había comprado. ¡Qué romántico! Pobrecita. 1 año casada con él destrozaría a cualquiera. Dejé que sus palabras me inundaran, sin molestarme en corregirlas. El contrato era por 5 años, no por 1. 5 años para dar a luz a un heredero, preferiblemente varón, aunque el documento no lo especificaba explícitamente. 5 años desempeñando el papel de reina sin ningún poder real. Después de eso, si había cumplido con mis obligaciones, se me concedería una indemnización y se me liberaría del vínculo. Mi familia estaría a salvo. Yo sería libre. Era más de lo que muchos conseguían en este mundo. Me escapé de la reunión. Necesitaba aire, necesitaba espacio para pensar. Los pasillos de la finca del rey eran laberínticos, todo piedra y sombras. Tapices que representaban batallas que no reconocía, colgados en paredes lo suficientemente gruesas como para resistir un asedio. Me encontré en un pasillo con ventanas que daban al campo de entrenamiento. Abajo, los lobos luchaban en forma humana, con movimientos precisos y brutales. Vi cómo un joven era derribado con tanta fuerza que le dejó sin aliento. Nadie le ayudó a levantarse. Se levantó por su propio pie, sacudiéndose el dolor, y volvió a la lucha. Admirando la vista, me giré y sentí que el corazón se me subía a la garganta. Un hombre se apoyaba en el marco de la puerta detrás de mí. No era el rey Alfa, pero era alguien casi tan imponente. Era más joven, quizás rondaba los 30 años, con cabello castaño rojizo y una cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda. Su sonrisa era sencilla, casi amistosa, pero sus ojos eran penetrantes. «Lo siento», balbuceé. No era mi intención alejarme. Solo buscaba una vía de escape. Se apartó de la pared y se acercó. «No puedo culparte. Este lugar es una prisión disfrazada de palacio». No supe cómo responder a eso. ¿Era una prueba? ¿Algún tipo de trampa? Debió de leer el pánico en mi rostro, porque su expresión se suavizó. «Relájate. Soy Gareth, el segundo del rey, su beta, si quieres usar los términos antiguos. Y tú eres la valiente que aceptó casarse con el bastardo más aterrador del reino». No tuve mucha elección, dije antes de poder detenerme. La sonrisa de Gareth se desvaneció ligeramente. «No, supongo que no». Se acercó a mí junto a la ventana y miró hacia abajo, al campo de entrenamiento. «Por si te sirve de algo, no es tan malo como lo pintan los rumores. Frío, sí, despiadado cuando es necesario, pero no cruel. No con aquellos que están bajo su protección». «¿Y yo estoy bajo su protección?», pregunté en voz baja. «¿O solo soy otra pieza en su tablero de ajedrez político?». Gareth se quedó en silencio durante un largo rato. «Creo», dijo finalmente, «eso es algo que tendrás que descubrir por ti misma». Una campana sonó en algún lugar de las profundidades de la finca. La advertencia de 2 horas, mi estómago se retorció. «Deberías prepararte», dijo Gareth, con tono suave. «La ceremonia es formal, tradicional. Es útil saber qué esperar». Hizo una pausa y luego añadió: «Te presentarás ante el consejo de la manada. Te preguntarán si entras en el vínculo por voluntad propia. Dirás que sí, aunque ambos sabemos que es mentira. Entonces el demonio te marcará. No con una mordedura, todavía no, sino con un juramento de sangre. Tu mano y la suya se unirán hasta que la herida se cure y se convierta en una cicatriz. Después de eso, serás suya». La naturalidad con la que lo describió me puso los pelos de punta. ¿Y él qué saca de todo esto? Más allá de la alianza política, la expresión de Gareth se volvió distante. Legitimidad, estabilidad. El consejo lleva años presionándolo para que elija una compañera. Quieren herederos. Quieren asegurar la sucesión después de lo que le pasó a su familia. Se detuvo como si se diera cuenta de que había hablado demasiado. «La cuestión es que este matrimonio le sirve de maneras que no tienen nada que ver contigo personalmente. No esperes romance. No esperes amor. Espera deber. Y nunca te decepcionará.
Me dejó allí, con sus pasos resonando en el pasillo de piedra. Me quedé en la ventana mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, pintando el cielo con tonos ámbar y sangre. Abajo, los lobos continuaban su entrenamiento, con su violencia coreografiada y contenida. Me pregunté cómo sería ser tan fuerte, tan segura de mi lugar en el mundo. Mi reflejo me miraba desde el cristal. Pelo pálido, piel pálida, ojos del color del musgo después de la lluvia. Ordinaria, olvidable, el tipo de mujer que desaparecía entre la multitud y no dejaba huella. Quizás por eso me había elegido. Una reina olvidable era una reina conveniente, una que no le desafiaría, que no exigiría más de lo que ofrecía el contrato, que no complicaría el frío acuerdo político con emociones confusas. Ese pensamiento debería haberme aliviado. En cambio, se posó en mi pecho como una piedra. Regresé a las habitaciones que me habían asignado. Una suite demasiado grande para una sola persona, decorada en tonos plateados y azules que la hacían parecer más un mausoleo que un hogar. Un sirviente había preparado el vestido ceremonial, seda blanca que me identificaría como la novia, bordados plateados en el dobladillo que me identificarían como humana en lugar de pura sangre de lobo. Un recordatorio de lo que era, de lo que no era. Me vestí sola, rechazando la ayuda de los sirvientes que esperaban ansiosos en la puerta. Me temblaban las manos mientras abrochaba los diminutos botones, pero las mantuve firmes. Entraría en la ceremonia con la espalda recta y la cabeza alta. No les daría motivos para compadecerse de mí. La luna se alzaba llena y brillante, y su luz se derramaba por las ventanas como plata líquida. Otra campana dio la última señal de aviso. Me miré por última vez en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada era una desconocida, pálida y etérea con su vestido blanco, con el pelo suelto sobre los hombros como un velo. Parecía un sacrificio. Quizás eso era exactamente lo que era. El camino hasta la sala ceremonial me pareció una marcha fúnebre. Mis pies descalzos no hacían ruido sobre el frío suelo de piedra. La tradición dictaba que caminara sola, sin escolta, para demostrar mi voluntad. A mis espaldas podía oír el susurro de la tela mientras la manada se reunía para presenciar el acto. Las puertas de la sala estaban abiertas, revelando una habitación circular iluminada por cientos de velas. El consejo de la manada estaba sentado en semicírculo, con rostros serios y ancianos. Y en el centro, esperando, estaba el demonio. Se había cambiado y vestía un atuendo formal, cuero negro y broches de plata, el escudo de su familia bordado sobre el corazón. A la luz de las velas, parecía salido de un oscuro cuento de hadas. Un rey bestia, un monstruo vestido de hombre. Nuestras miradas se cruzaron a través de la distancia, y por un momento habría jurado que vi algo brillar en esa mirada fría y gris, algo casi parecido al reconocimiento. Luego desapareció, y él se limitó a esperar a que yo cruzara el umbral y sellara el destino de ambos. Di el primer paso adelante. La ceremonia fue incruenta, como solo pueden serlo las cosas más violentas. Controlada, ritualizada, desprovista de espontaneidad hasta que no quedó nada más que una fría precisión. Me quedé de pie frente al demonio, en el círculo de luz de las velas. Extendí la mano con la palma hacia arriba, mientras el anciano Thomas recitaba unas palabras en la lengua antigua. Entendí quizá la mitad de ellas. Algo sobre lealtad, linajes, la continuación del poder a través del sacrificio y la sumisión. La hoja era de plata, antigua, con el mango desgastado por generaciones de manos. El demonio la tomó sin vacilar y la deslizó por su palma con un movimiento fluido. La sangre brotó, oscura y brillante. No se inmutó. Luego extendió la mano hacia la mía. Sus dedos estaban callosos, cálidos, a pesar de todo lo que había oído sobre su naturaleza fría. Me tomó la mano con suavidad, casi con cuidado, mientras presionaba la hoja contra mi piel. Nuestras miradas se cruzaron, y durante un instante, toda la sala pareció contener la respiración. «Esto te dolerá», dijo en voz baja, tan baja que solo yo podía oírla. «Lo sé», le susurré. La hoja se clavó profundamente. El dolor fue intenso y agudo, pero mantuve la cara inmóvil
y la respiración tranquila. No iba a avergonzarme gritando. No aquí, no delante de estos lobos que ya me veían como débil. Demon presionó su palma sangrante contra la mía. Nuestros dedos se entrelazaron. Su sangre se mezcló con la mía, caliente y pegajosa, y sentí que algo cambiaba en el aire. Una sensación repentina como una cuerda tensada que de repente se afloja. El vínculo incompleto. No era una verdadera marca de apareamiento, pero era suficiente para unirnos legalmente, mágicamente, irrevocablemente, ante testigos, declaró el anciano Thomas, sellado. Lo que se ha unido aquí no puede deshacerse excepto por la muerte o los términos del contrato. Levantaos, rey alfa y reina consorte, no reina. La distinción era deliberada. La manada estalló en aullidos. No era exactamente una celebración, sino un reconocimiento. Se había establecido un nuevo orden, se había confirmado una jerarquía. Demon soltó mi mano. Sin su calor, la herida palpitaba con fuerza. La sangre goteaba sobre la seda blanca de mi vestido, extendiéndose como flores en flor. «Estás manchando el suelo de sangre», observó, con tono neutro. «Sí», asentí, porque ¿qué otra cosa podía decir? Sacó un paño de su bolsillo, se preparó y me lo envolvió alrededor de la mano con una delicadeza sorprendente. «Los sirvientes te acompañarán a tus aposentos. Están contiguos a los míos, pero no te preocupes, no te molestaré esta noche». «¿Contiguos?», repetí, con la voz lejana. «El contrato estipula que debemos compartir un ala por apariencias». Su expresión seguía siendo indescifrable. «Pero no tenemos que compartir cama hasta que sea necesario, hasta que se espere que produzca un aire». La naturaleza clínica de ello me revolvió el estómago. «Qué considerado», dije, sin poder ocultar la amargura de mi voz. Algo brilló en sus ojos, sorpresa tal vez, o molestia, pero se limitó a asentir una vez y se dio la vuelta. Descartándome ya como había hecho antes, la manada se cerró a su alrededor. Los miembros del consejo buscaban su atención. Los guerreros informaban sobre las patrullas fronterizas. Volvió a deslizarse en su papel de rey con la misma facilidad con la que respiraba. Me quedé sola en el centro de la sala ceremonial, con la sangre empapando la tela de mi mano, y me pregunté si así sería el resto de mi vida, aislada en medio de una multitud, atada a alguien que miraba a través de mí en lugar de mirarme a mí. «Vamos», dijo una voz suave a mi lado. «Vamos a limpiarte». Me volví y vi a una joven de piel morena y ojos amables. Llevaba el sencillo vestido de una sirvienta, pero se comportaba con una dignidad tranquila. «Soy Meera. Me han asignado como tu doncella, aunque entre tú y yo creo que descubrirás que no necesitas muchos cuidados». Su suave humor era inesperado, desarmante. La seguí por pasillos que se volvían cada vez más silenciosos a medida que nos alejábamos de los salones principales. Las habitaciones a las que me llevó eran hermosas, innecesariamente hermosas. Techos altos pintados con estrellas, muebles tallados en madera oscura, ventanas que daban a jardines plateados por la luz de la luna. «Las habitaciones del rey están al otro lado de esa puerta», dijo Meera, señalando una pesada puerta de madera en la pared del fondo. «Se cierra con llave por ambos lados. Es muy reservado. No le gusta que nadie entre en su espacio sin invitación». Me ayudó a quitarme el vestido manchado de sangre. Fue muy cuidadosa al tocar mi mano herida. La herida ya había empezado a curarse. La curación de los lobos, incluso para aquellos de nosotros con sangre diluida. Pero quedaría una cicatriz. Esa era la cuestión. «Has manejado bien la ceremonia», dijo Meera mientras me traía una bata de dormir en una palangana con agua tibia. «Algunas novias se desmayan, otras lloran. Tú simplemente aguantaste». «Soy buena aguantando», dije en voz baja. La expresión de Meera se suavizó con comprensión. «Sí, creo que lo eres». Al final me dejó sola, prometiendo volver por la mañana. Me quedé de pie en el centro de mis nuevas habitaciones, mi jaula, por muy bonita que fuera, y sentí el peso del vínculo posarse sobre mí como un sudario. En algún lugar más allá de esa puerta cerrada, mi marido dormía. O quizá no dormía.
Quizá estaba recorriendo esos pasillos de medianoche que Selene había mencionado, perseguido por los fantasmas que lo habían convertido en ese ser frío e intocable en el que se había transformado. Me dije a mí misma que no me importaba, que su dolor no era asunto mío, que esto era una transacción y nada más. Pero tumbada en esa cama demasiado grande, mirando las sombras del techo, no podía dejar de pensar en el momento en que me había cogido la mano. La delicadeza, la silenciosa advertencia antes de que cayera la espada. Esto va a doler, como si lo supiera, como si lo hubiera sentido él mismo. Los días siguientes establecieron una rutina. Me despertaba sola, me vestía sola, comía en mis aposentos. Meera me traía noticias de la casa. ¿Qué lobos estaban ascendiendo en la jerarquía? ¿Qué alianzas se estaban formando? El estado de ánimo general de la manada. Escuchaba con atención, archivando la información, aunque fingía un interés casual. A Demon lo veía raramente y siempre a distancia. Se movía por la finca como una sombra, presente pero intocable, rodeado de guerreros y consejeros que reclamaban su atención. Cuando nos cruzábamos en los pasillos, él asentía con la cabeza una vez, en reconocimiento de que estábamos unidos, y seguía adelante. Sin conversación, sin preguntar por mi bienestar, sin nada que sugiriera que pensaba en mí cuando no estaba directamente en su campo de visión. Me dije a mí misma que eso era preferible. Más fácil, me dije a mí misma que no me sentía sola. 3 semanas después de la boda, Gareth apareció en mi puerta con una invitación que no podía rechazar. «El rey solicita tu presencia en la reunión de esta noche», dijo, con tono de disculpa. «El consejo recibe a representantes de los pactos orientales. Tendrás que hacer acto de presencia para desempeñar el papel de esposa devota». Pregunté secamente. Gareth esbozó una sonrisa. De la reina consorte hay una diferencia. No se le equivocaba. Esa noche, vestida con un vestido de seda verde oscuro que, según Meera, resaltaba mis ojos, me dirigí al gran salón. El espacio se había transformado. Mesas largas repletas de comida, músicos tocando en un rincón, lobos con sus mejores galas, riendo, bebiendo y fingiendo cortesía. Encontré a Demon en la mesa principal, absorto en una conversación con un hombre de cabello plateado al que no reconocí. Cuando me acerqué, ambos hombres se pusieron de pie, una cortesía que me pareció casi burlona, dada la poca cortesía que me habían mostrado en privado. «Mi señora», dijo el hombre de cabello plateado, con una sonrisa aguda y evaluadora. «Qué alegría conocerla por fin. Soy el canciller Víctor, jefe del Consejo Oriental. Hemos oído hablar mucho de la nueva reina consorte. ¿Y usted?» Mantuve mi voz agradable, neutral. «Espero que no demasiado. Me temo que soy bastante aburrida». Víctor se rió, pero sus ojos permanecieron fríos. «¿Aburrida? ¿La mujer que aseguró la paz entre 2 territorios mediante un contrato matrimonial? No lo creo. Eso requiere mucho valor o mucha desesperación». El insulto era apenas velado. Varios lobos en las mesas cercanas habían dejado de hablar y observaban nuestro intercambio con interés depredador. «Se necesita pragmatismo», dijo Demon, con una voz que cortaba la tensión como una espada. «Una cualidad que este reino valora mucho. ¿No está de acuerdo, canciller?» La sonrisa de Víctor se tensó. «Por supuesto, Majestad». Demon apartó la silla junto al asiento de la reina y me indicó que me sentara. Su expresión no revelaba nada, pero había algo en la postura de sus hombros que sugería una violencia apenas contenida, como si el sutil insulto de Víctor hubiera calado más de lo previsto. Me senté, muy consciente de la proximidad de Demon. Olía a pino y cuero y a algo más oscuro, más salvaje. A lobo, sí, pero también a humo y acero, a batalla y sangre envueltas en telas caras y un férreo control. La comida fue interminable. Víctor y sus compañeros hicieron un sinfín de preguntas sobre mi familia, mi educación, mi linaje. Cada pregunta me parecía una prueba en la que suspendía. Los otros lobos en la mesa observaban con diversos grados de lástima y diversión. «¿Y ya has sido bendecida con un hijo?», preguntó Víctor finalmente, con un tono demasiado casual para ser inocente.
Sé que el reino espera ansiosamente un heredero. La mesa se quedó en silencio. Incluso los músicos parecieron hacer una pausa. Sentí que el calor me subía a las mejillas, la ira y la humillación luchando en mi pecho. 3 semanas. Llevábamos 3 semanas casados y él ya estaba cuestionando mi fertilidad, mi utilidad, mi razón de ser. La salud reproductiva de la reina no es asunto suyo, dijo Demon. Su voz bajó a un tono que hizo que todos los lobos del salón se enderezaran. Le sugiero que lo recuerde, canciller, antes de que se olvide por completo de quién es, añadió Víctor. Por supuesto, perdóneme. No era mi intención ofender. ¿No era así? Los ojos de Demon eran gélidos. A mí me pareció muy ofensivo. El canciller balbuceó alguna excusa y volvió a centrar su atención en el plato. Alrededor de la mesa, los lobos se movían incómodos. Yo miraba fijamente mi comida, apenas tocada, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. Demon me había defendido públicamente, con ferocidad. No sabía qué hacer con esa información. La velada se alargó. Finalmente, la comida terminó y los lobos comenzaron a mezclarse, con conversaciones que fluían como el vino. Me quedé cerca de las ventanas tratando de hacerme invisible cuando se me acercó una joven. Era hermosa, como suelen ser las mujeres lobas, llena de confianza, curvas y gracia depredadora. «Eres la novia por contrato», dijo, sin que fuera una pregunta. «Soy Celine. Digamos que el rey y yo nos conocíamos antes de que se me revolcara el estómago». «Ya veo. ¿De verdad?» La sonrisa de Selene fue afilada. «Me pregunto, estás aquí jugando a disfrazarte, creyendo que eres su reina, pero no lo eres, ¿verdad? Solo eres un sustituto, un útero compulso. Cuando haya terminado contigo, cuando hayas cumplido tu propósito, te dejará de lado como a todos los demás». Cada palabra me golpeaba como un puñetazo. No porque no supiera que eran ciertas, sino porque oírlas en voz alta hacía que la realidad fuera ineludible. «¿Qué quieres?», le pregunté en voz baja. «¿Querer?», Selene se rió. «Nada de ti. Solo pensé que debías saber la verdad. Él nunca te amará. No puede. El amor requiere un corazón. Y cualquier corazón que el demonio tuviera murió hace años. Todo lo que queda es deber y vacío. Disfruta de tus 5 años en el frío». Se marchó, dejándome sola junto a la ventana, con mi reflejo fantasmal en el cristal. No le hagas caso. Me giré y vi a Garrett a mi lado, con 2 copas de vino en las manos. Me ofreció una. «¿Por qué no?», pregunté, cogiendo la copa pero sin beber. «No se equivoca. Celine está amargada», dijo Garrett con cautela. «Quería ser reina». Cuando Demon eligió la alianza política por encima de sus preferencias personales, ella no lo tomó bien. Sus palabras provienen de su orgullo herido, no de la verdad. «Pero hay verdad en ellas», insistí. «Esto es un contrato, nada más. Él no me quiere aquí. Quiere lo que yo represento. Estabilidad, legitimidad, herederos. Soy una función, no una persona». Garrett se quedó callado durante un largo rato, con expresión preocupada. «No te equivocas», admitió finalmente, «pero tampoco tienes toda la razón. Demon es complicado, está dañado. La guerra le quitó cosas que no se pueden reemplazar, pero eso no significa que sea incapaz de verte, de reconocer lo que eres». «¿Y qué soy?». La pregunta sonó más vulnerable de lo que pretendía. «Sobrevivir», respondió Garrett con sencillez. «En una situación que quebraría a la mayoría de la gente, eso requiere fuerza, y él la respeta, aunque no sepa cómo demostrarlo». Miré al otro lado del salón, donde Demon estaba de pie, rodeado de sus consejeros, con el rostro tallado en piedra y la postura rígida por el control. Parecía completamente solo a pesar de estar en medio de una multitud, y algo se retorció en mi pecho. No era exactamente atracción, todavía no, sino reconocimiento. Conocía ese aislamiento, esa demostración de fuerza para ocultar las grietas que había debajo. Como si sintiera mi atención, Demon levantó la mirada y encontró la mía a través de la distancia durante un latido. 2. Simplemente nos miramos. Entonces alguien lo llamó, exigiendo su atención, y el momento se rompió.
Pero algo había cambiado, algo pequeño y peligroso e imposible de recuperar. 3 noches después, bien pasada la medianoche, llamaron a mi puerta. No había podido dormir, mi mente daba vueltas a la reunión, a las palabras de Selene, a la forma en que Demon me había mirado al otro lado de aquel salón abarrotado. Abrí la puerta, esperando encontrar a Mera con leche caliente, o tal vez a Gareth con otra advertencia sobre la política de la corte. En cambio, me encontré con mi marido. Parecía agotado, tenía el pelo revuelto, la chaqueta tirada en algún lugar y la camisa blanca abierta por el cuello. Tenía sangre en los nudillos. No era suya, pensé, dado lo seca que estaba. «Necesito tu ayuda», dijo sin preámbulos. Parpadeé. «¿Mi ayuda? Hay un problema en el ala este. Un lobo joven, recién transformado, difícil de controlar. Está herido, aterrorizado, es peligroso. Mis hombres quieren matarlo antes de que haga daño a alguien». Demon apretó la mandíbula. «Le voy a dar otra opción, pero necesito a alguien que no tenga miedo. Alguien que pueda hablar con él sin despertar sus instintos. ¿Y crees que esa persona soy yo?» No pude ocultar la incredulidad en mi voz. «Tú no eres de la manada», dijo Demon sin rodeos. «No eres completamente lobo. No representas una amenaza como mis guerreros. Y te he observado estas últimas semanas. Te mueves en silencio, con cuidado, como alguien que ha aprendido a sobrevivir sin ser visto». La observación era demasiado precisa. Me ajusté la túnica alrededor del cuerpo. ¿Qué te hace pensar que aceptaría esto? Arriesgar mi vida por un desconocido. Algo brilló en la expresión de Demon. Quizás sorpresa porque le cuestionara. Porque, dijo lentamente, «Creo que entiendes lo que es estar aterrorizada y sola. Y creo que eres más fuerte de lo que nadie cree». Esas palabras no deberían haberme afectado. Probablemente eran una manipulación, un cálculo cuidadoso para conseguir lo que necesitaba. Pero, aún así, calaron hondo, alojándose en algún lugar recóndito de mi pecho donde había olvidado cómo sentir nada más que entumecimiento. «Si me hace daño», dije, «el contrato de mi familia quedará sin efecto. Perderás tu alianza política». «Sí. Sí que para ti es un riesgo calculado, otra transacción». Demon me miró fijamente. «Todo es una transacción, pero eso no significa que quiera hacerte daño». No era una declaración de afecto, ni siquiera era particularmente cálida, pero era sincera, y eso, de alguna manera, era más conmovedor que cualquier bonita mentira. «Demuéstramelo», dije. El ala este era más antigua y estaba menos cuidada. Las paredes de piedra mostraban grietas, y el aire olía a humedad y miedo. Pude oír al joven lobo antes de verlo, gimiendo, gruñendo, el sonido de sus garras arañando la piedra. Los guerreros demonios estaban formados en semicírculo frente a una pesada puerta de madera, con el rostro sombrío. Cuando me vieron, la confusión se extendió entre sus filas. «Majestad», dijo uno de ellos con cautela, «esto no es... La reina consorte se ha ofrecido voluntaria para ayudar». Demon lo interrumpió. «La dejaréis entrar sola». Los guerreros intercambiaron miradas, pero no discutieron. Sabían que era lo mejor. Demon se volvió hacia mí, con una expresión indescifrable a la tenue luz de las antorchas. «Se llama Finn, tiene 17 años y se transformó contra su voluntad hace 2 semanas. No ha vuelto a transformarse desde entonces. Si consigues que se calme lo suficiente como para transformarse, para recordar su lado humano, podremos ayudarlo. Si no...» No terminó la frase. No hacía falta. «¿Cómo sé que no me atacará en cuanto entre?» «No lo sabes», dijo Demon en voz baja. «Pero estaré justo fuera y te prometo que, si intenta hacerte daño, lo mataré antes de que pueda golpearte». La certeza de su voz me provocó un escalofrío. No era miedo, era otra cosa. Respiré hondo y asentí. «Abre la puerta». La habitación era pequeña, oscura, llena de telas rotas y muebles volcados. En una esquina, pegado a la pared, había un lobo. Era enorme, con el pelaje completamente negro, y los ojos amarillos, y las costillas visibles, demasiado delgado, sin comer, muriendo lentamente por dentro.
Cuando me vio, retrocedió los labios en un gruñido. Me quedé muy quieta cerca de la puerta, manteniendo una postura relajada, nada amenazante. Hola, Finn, dije en voz baja. Me llamo... Bueno, supongo que ahora soy la reina, aunque todavía me suena raro decirlo en voz alta. Las orejas del lobo se movieron ligeramente hacia adelante, escuchando. Me han dicho que lo estás pasando mal. Continué, agachándome para sentarme en el suelo, haciéndome más pequeña, menos intimidante. Que te convirtieron sin tu consentimiento. Debe de ser aterrador perder el control de tu propio cuerpo, de tu propia mente, convertirte en algo que nunca pediste ser. El gruñido se calmó ligeramente. No estoy aquí para hacerte daño, le dije. Y no estoy aquí para juzgarte. Solo estoy aquí para sentarme contigo. Si quieres hablar o transformarte, o simplemente estar en silencio, no hay problema. No tienes que demostrarme tu fuerza. Durante un largo rato, no pasó nada. Luego, lentamente, el lobo dio un paso adelante y luego otro. Sus movimientos eran cautelosos, probatorios. Seguía hablando, con voz baja y firme. Le conté mi propio miedo cuando llegué a la finca, cómo me sentía atrapado en una vida que no había elegido, el peso de las expectativas que no podía cumplir. Le conté cosas que nunca había dicho en voz alta, vulnerabilidades que había ocultado incluso a mí mismo. Y poco a poco, de forma imposible, el lobo cruzó la habitación. Se tumbó en el suelo a un brazo de distancia de mí, con sus ojos amarillos fijos en mi rostro. «Sigues ahí dentro», le susurré. «Tu yo humano. No lo has perdido, Finn. Solo estás aprendiendo a compartir espacio con algo nuevo». El aire brilló, los huesos crujieron y se reformaron. El pelaje retrocedió. Y entonces había un joven en el suelo, desnudo, temblando y sollozando, con las manos humanas de nuevo, con su propio rostro. Cogí una manta de los muebles destrozados y se la eché por los hombros. Él la agarró como si fuera un salvavidas. «Yo no quería esto», jadeó. «No quería. Me mordieron e intenté luchar, pero no fui lo suficientemente fuerte. Y ahora soy esta cosa, este monstruo». «No eres un monstruo», le dije con firmeza. «Eres alguien que está lidiando con un trauma. Eso es diferente». La puerta se abrió. Demon entró. Sus movimientos eran cuidadosos, controlados. Cuando vio a Finn en forma humana, algo en su expresión cambió. Alivio, tal vez, o vindicación. «Bien hecho», me dijo. Luego, a Finn. «Vas a estar bien. Te enseñaremos a controlarte. Te daremos tiempo para adaptarte. Pero tienes que elegirlo, Finn. Elige vivir. Elige aprender. ¿Puedes hacerlo?» Finn nos miró a los dos. Tenía el rostro bañado en lágrimas. Finalmente, asintió con la cabeza. Demon me acompañó de vuelta a mis aposentos, mientras el amanecer comenzaba a teñir el cielo de rosa y dorado. Caminamos en silencio, ambos agotados, ambos procesando lo que había sucedido. En mi puerta, se detuvo. «Gracias por lo que has hecho esta noche, Steinoken». «De nada». Lo dije entonces porque el agotamiento había despojado mis cuidadosas defensas. «¿Por qué me lo pediste realmente?» Demon se quedó callado durante mucho tiempo. Pensé que no respondería. Cuando finalmente habló, su voz era más áspera de lo habitual, porque todos los demás habrían visto una amenaza, un problema que eliminar. Pero yo pensé que tú podrías ver a una persona, alguien a quien valía la pena salvar. Se refería a mis ojos. Tenía razón. Algo cálido se desplegó en mi pecho. Peligroso, tonto. «Deberías descansar», dijo Demon, dándose la vuelta. «Espera», me oí decir. «La reunión del consejo de mañana, la de las disputas fronterizas del norte». «Me gustaría asistir», se volvió, con evidente sorpresa en su rostro. «¿Por qué?» «Porque soy la reina consorte. Porque el territorio de mi familia limita con esa región. Porque podría tener información útil». Levanté la barbilla. «A menos que el contrato me prohíba asistir a las reuniones del consejo, no lo hace», dijo Demon lentamente. «Pero tradicionalmente, las consortes no lo hacen». «Yo no soy tradicional», le interrumpí. «Dijiste que era más fuerte de lo que la gente cree.
Demuestra que lo decías en serio. Déjame asistir. Por un instante pensé que se negaría. Entonces, contra todo pronóstico, su boca esbozó algo que podría haber sido el fantasma de una sonrisa. Está bien, a las 10, Uzi. No llegues tarde. Se marchó antes de que pudiera responder, desapareciendo en sus propios aposentos y cerrando la puerta suavemente tras de sí. Me quedé en el pasillo, con el corazón acelerado, preguntándome qué acababa de hacer. Había presionado, exigido, actuado como si tuviera poder real en lugar de solo la ilusión de él. Y él había aceptado. La sala del consejo era imponente, toda de madera oscura y muebles pesados, mapas cubriendo las paredes. El olor a cuero y papel viejo impregnaba el aire. Cuando entré, la conversación se detuvo de golpe. 20 pares de ojos se fijaron en mí con diversos grados de sorpresa y desaprobación. Demon estaba sentado a la cabecera de la mesa, con Gareth a su derecha. Señaló el asiento vacío a su izquierda. El asiento de la reina rara vez se ocupaba. «Caballeros», dijo con frialdad, «la reina consorte se unirá a nosotros hoy. Espero que le muestren el mismo respeto que mostrarían a cualquier miembro de este consejo». El anciano Thomas carraspeó. «Majestad, con todo respeto, los asuntos de guerra y territorio no son precisamente...» «¿Qué?», pregunté, manteniendo la voz firme mientras tomaba asiento. «¿No son apropiados para una mujer? ¿O no son apropiados para alguien a quien consideran insignificante?» El rostro de Thomas se enrojeció. Varios otros miembros del consejo se movieron incómodos. «El territorio de la familia de la reina consorte limita con la región en disputa», dijo Demon, con un tono que no admitía réplica. «Su perspectiva puede resultar valiosa. Proceda con la sesión informativa». La reunión fue brutal. 3 horas de discusiones sobre las fronteras, la asignación de recursos y la amenaza de los lobos rebeldes que utilizaban el territorio en disputa como base. El consejo estaba dividido. La mitad quería fortificar las fronteras y defenderse. La otra mitad quería lanzar un ataque preventivo. Escuché atentamente, sin decir nada, dejando que se agotaran con argumentos circulares. Finalmente, cuando los gritos se convirtieron en ataques personales, hablé. «Hay un paso», dije en voz baja. «Entre los 2 picos montañosos del extremo occidental de la zona en disputa, apenas visible en sus mapas, pero los lugareños lo utilizan para transportar suministros. Si los lobos rebeldes están utilizando ese territorio, están utilizando ese paso. Bloqueadlo y habréis cortado su línea de suministro sin disparar un solo tiro». La sala se quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia mí. «¿Cómo sabes lo del paso?», preguntó Víctor con tono escéptico. «Porque mi padre lo utilizaba para comerciar cuando yo era niño, antes de que se redefinieran los territorios». Mantuve la mirada fija en él. No aparece marcado en los mapas oficiales porque técnicamente se supone que no existe, pero existe. Y si envías exploradores, comprobarás que tengo razón. Demon se recostó en su silla con una expresión indescifrable. «Gareth, envía una partida de exploración. Verifica la información». «Sí, Majestad». La reunión continuó, pero el tono había cambiado. Los miembros del consejo me pidieron mi opinión sobre las rutas comerciales en las que se podía confiar en los líderes locales del terreno. Respondí lo que pude y admití mi ignorancia cuando no pude. Cuando finalmente se levantó la sesión, Demon despidió a todos excepto a Gareth y a mí. «Bueno», dijo Gareth una vez que nos quedamos solos, con una sonrisa en el rostro. Eso fue entretenido. Víctor parecía haber tragado vidrio. «La información sobre el paso», dijo Demon, con la mirada fija en mí. «Si es cierta, lo cambia todo». «Es cierta», dije. «Mi padre era muchas cosas, pero conocía esas montañas». Demon me estudió durante un largo momento. «Estás llena de sorpresas. Tú también», respondí. La mayoría de los reyes no dejarían que su novia por contrato se acercara a una reunión del consejo. La mayoría de las novias por contrato no lo pedirían. Algo cambió en su expresión. Respeto, tal vez, o el comienzo de él. «Lo has hecho bien hoy. Mejor que algunos lobos que han formado parte de ese consejo durante años». El elogio no debería haber importado.
Solo eran palabras, solo un reconocimiento de mi competencia. Pero, de todos modos, me produjo una cálida sensación en el pecho, una pequeña luz contra el frío. Debería irme, dije, consciente de repente de lo cerca que estábamos el uno del otro, de cómo su aroma me envolvía. Seguro que tienes otros asuntos que atender. Sí, asintió Damon, pero no se movió. Yo tampoco. El momento se alargó, cargado de algo indescriptible. Entonces Garrett carraspeó significativamente y el hechizo se rompió. Me fui rápidamente, con las mejillas ardiendo y el corazón latiendo con fuerza. A mis espaldas oí a Garrett decir algo que no pude entender, seguido de la respuesta en voz baja de Damon. No me permití mirar atrás, pero quería hacerlo. El grupo de exploración confirmó la existencia del paso 3 días después. No solo existía, sino que las pruebas sugerían un uso intensivo reciente. Huellas, suministros desechados, signos de movimiento organizado. La apuesta de los demonios por mi información había dado sus frutos, y el respeto del consejo, por muy a regañadientes que fuera, comenzó a inclinarse a mi favor. Pero el respeto, según estaba aprendiendo, conllevaba sus propios peligros. Empecé a asistir a más reuniones del consejo. Ofrecía mis opiniones cuando las tenía, y me quedaba callado cuando no las tenía. Damon nunca volvió a cuestionar mi presencia, y poco a poco, los otros lobos comenzaron a aceptarla como algo normal. Garrett se convirtió en un aliado inesperado, explicándome las corrientes políticas que se me habían escapado, advirtiéndome de en qué miembros del consejo podía confiar y cuáles debía evitar. La finca ya no me parecía una prisión. Exploré los terrenos, las bibliotecas, los campos de entrenamiento. Observé a los guerreros entrenar y aprendí sus nombres, sus rangos, sus historias. Visitaba a Finn con regularidad, viéndole ganar control sobre sus transformaciones, su confianza creciendo día a día. Y Damon seguía siendo un enigma. Estaba en todas partes y en ninguna. Presente en las reuniones del consejo, dando órdenes con autoridad absoluta, imponiendo respeto con la fuerza de su voluntad. Pero en los momentos privados, al cruzarnos en los pasillos, en breves encuentros en la biblioteca, era diferente, más callado, casi inseguro, como si no supiera qué hacer con una esposa que insistía en ser algo más que un adorno. Llevábamos casados casi 2 meses cuando todo cambió. Todo comenzó con la visita de una delegación de los territorios occidentales. Técnicamente eran aliados, pero del tipo político que sonríe con demasiados dientes. Su líder era una mujer llamada Rowan, hermosa y peligrosa, con cabello cobrizo y ojos color ámbar. Llegó con un séquito de guerreros y consejeros, aparentemente para discutir acuerdos comerciales. Pero la forma en que miraba a los demonios sugería otros intereses completamente diferentes. Majestad, ronroneó durante el banquete de bienvenida, inclinándose lo suficiente como para que su pecho rozara el brazo de él. Tiene buen aspecto, el poder le sienta bien. Yo me senté al otro lado de Damon, observando la interacción con interés distante. Así era la política. El coqueteo era moneda de cambio. No significaba nada, salvo que la expresión de Damon había cambiado a algo casi incómodo. Lady Rowan, dijo él con un tono cuidadosamente neutro. Espero que haya tenido un viaje agradable. Fue largo, suspiró ella dramáticamente, pero mereció la pena para volver a verle. Ha pasado demasiado tiempo desde la última vez que tuvimos tiempo para hablar. El énfasis en la última palabra hizo que varios lobos cercanos intercambiaran miradas cómplices. Me concentré en mi plato, cortando la carne en trozos precisos, diciéndome a mí misma que no me importaba. Quizás podríamos dar un paseo después de cenar, sugirió Rowan, deslizando la mano hasta posarla en el antebrazo de Damon. Por los viejos tiempos, algo ardiente y desagradable se encendió en mi pecho. No era celos. No tenía derecho a estar celosa. Era un matrimonio por contrato. Él podía pasear con quien quisiera. Me temo que eso no será posible, dijo Damon, y ahora había un tono cortante en su voz. Tengo otras obligaciones esta noche. Los ojos de Rowan se posaron en mí, desdeñosos. Seguro que tu consorte puede prescindir de ti durante 1 hora. La condescendencia de esa sola palabra
consorte, hizo que apretara los dedos sobre el tenedor. La reina consorte demonio pronunció cada palabra con precisión y frialdad. No puede prescindir de mí en nada y mis obligaciones son para con ella, no para recordar un pasado que hace tiempo que murió. Le sugiero que lo recuerde, Lady Rowan. La mesa quedó en silencio. El rostro de Rowan se sonrojó por la humillación y la ira. Retiró la mano como si se hubiera quemado. Por supuesto, Majestad, dijo con rigidez. Perdone mi presunción. El resto de la comida fue tenso. Rowan apenas habló, y sus guerreros observaban al demonio con un nuevo cansancio. Y yo no sabía qué pensar. Me defendió de nuevo públicamente frente a una mujer con la que claramente tenía una historia, que representaba poderosas conexiones políticas que él podría necesitar. ¿Por qué? Después de la cena, me retiré a mis aposentos, con la mente dando vueltas. Apenas me había quitado las joyas cuando oí que se abría la puerta comunicante. Demon estaba en el umbral, todavía con su atuendo formal, con expresión preocupada. ¿Puedo entrar?, preguntó. Era la primera vez que pedía entrar en mi espacio. Asentí, demasiado sorprendida para hablar. Cerró la puerta tras de sí, pero se quedó cerca de ella, como si no estuviera seguro de ser bienvenido. Quería disculparme por Rowan. Se había comportado de forma inapropiada. Estaba coqueteando, dije, intentando parecer despreocupada. Es lo que hace la gente. Te faltó al respeto. Eso es inaceptable. Apretó la mandíbula. Eres mi esposa. Con contrato o sin él, mereces respeto. ¿De verdad? La pregunta salió más aguda de lo que pretendía. Soy un útero con pulso, ¿recuerdas? Un sustituto. Una conveniencia política. Demon se estremeció como si le hubiera golpeado. ¿Quién te ha dicho eso? ¿Importa? Es cierto, ¿no? Me di la vuelta, incapaz de mirarle a los ojos. Tú no querías una esposa. Querías una solución a un problema político. No estoy molesta por eso. Sabía lo que era esto cuando acepté, pero no finjas que es algo que no es. El silencio se extendió entre nosotros, pesado e incómodo. Tienes razón, dijo Demon finalmente, en voz baja. Cuando firmé ese contrato, eso era todo lo que significabas para mí. Un medio para alcanzar un fin. Una forma de satisfacer al consejo y asegurar la paz. Hizo una pausa. Pero eso fue antes. ¿Antes de qué? Antes de que te sentaras con un joven lobo aterrorizado y lo convencieras de no saltar al vacío. Antes de que entraras en una reunión del consejo y demostraras que tenías más sentido estratégico que la mitad de los guerreros allí presentes. Antes de ti. Se detuvo, como si le costara encontrar las palabras. Antes de que te convirtieras en algo real para mí. Me volví para mirarlo. Su expresión era cruda, como nunca la había visto antes. Todo su cuidadoso control se desvaneció. No sé cómo hacer esto, admitió. Se suponía que esto no iba a ser complicado. Pero tú lo has complicado. Te has vuelto imposible de ignorar. Mi corazón latía con fuerza. Demonio, te veo, dijo. Y había algo casi desesperado en su voz. Todos los días te veo tratando de labrarte un lugar en este mundo que no te quiere. Construyendo algo de la nada. Negándote a desaparecer incluso cuando sería más fácil. Y yo... Se detuvo, sacudiendo la cabeza. Necesito que sepas que cuando Rowan me tocó esta noche, lo único que podía pensar era que ella no eras tú, que sus manos me parecían extrañas, que yo quería... No terminó la frase. No era necesario. El aire entre nosotros se sentía cargado, peligroso. Di un paso hacia él, luego otro, hasta que estuvimos lo suficientemente cerca como para sentir el calor que irradiaba su cuerpo. ¿Qué querías?, susurré. Sus ojos se posaron en mi boca. Algo que no tengo derecho a querer. El contrato lo permite. Al diablo con el contrato, dijo con rudeza. No estoy hablando de obligaciones o deberes. Me refiero al hecho de que pienso en ti constantemente, que escucho tu voz en los pasillos, que me quedo despierta por la noche sabiendo que estás al otro lado de esa puerta y que no tengo derecho a cruzarla. Su confesión quedó suspendida en el aire entre nosotros, cruda, honesta y aterradora.
Tienes todo el derecho, dije en voz baja. Soy tu esposa. Eres una mujer que no tuvo otra opción, replicó Dean, que firmó un contrato para salvar a su familia. Eso no es consentimiento, es coacción. El hecho de que él lo entendiera, de que le importara la diferencia, hizo que algo se rompiera en mi pecho. Entonces déjame elegir ahora, dije, sin contratos, sin obligaciones, sin necesidades políticas. Déjame elegirte a ti. Durante un instante no se movió. Luego levantó la mano para acariciarme la cara, con un toque reverente, como si yo fuera algo precioso que temía romper. ¿Estás segura?, preguntó en un susurro. No, admití, pero voy a elegir de todos modos. Entonces me besó, y no fue un beso suave ni ensayado. Fue desesperado y hambriento, y sabía a libertad. Sus manos se enredaron en mi pálido cabello y yo agarré puñados de su camisa, acercándolo más a mí, deseando borrar cada centímetro de distancia entre nosotros. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, él apoyó su frente contra la mía. Esto lo cambia todo, dijo. Sé que el consejo lo hará. No me importa el consejo. Me aparté lo suficiente para mirarle a los ojos. ¿A ti sí? Una lenta sonrisa se extendió por su rostro. La primera sonrisa auténtica que le había visto. Le transformó. Le hizo parecer más joven, menos agobiado. No, dijo. Realmente no. Me besó de nuevo, esta vez más suave, más dulce. Y cuando me levantó y me llevó a la cama, no se trataba de contratos, obligaciones o producir herederos. Se trataba de dos personas que se elegían mutuamente en la oscuridad, que encontraban calor en lugares inesperados. El cambio en nuestra relación no pasó desapercibido. Damon empezó a acompañarme en el desayuno. Aparecieron pequeños gestos. Libros dejados en mi escritorio que él pensaba que me gustarían. Flores del jardín colocadas en mis aposentos. Paseábamos juntos por las tardes hablando de todo y de nada. Me habló de la guerra, de las pérdidas que lo habían dejado vacío. Yo le conté que había crecido siendo invisible, siempre la hija que no estaba a la altura. Nos fuimos conociendo poco a poco, con cuidado, como personas que aprenden un nuevo idioma, pero no todo el mundo estaba contento con el desarrollo. La delegación de Rowan permaneció en la finca, aparentemente para finalizar los acuerdos comerciales, pero sentía sus ojos sobre mí constantemente evaluándome, calculando. Durante las reuniones del consejo, ella insertaba críticas sutiles, cuestionando mis consejos, socavando mis sugerencias con palabras melosas. La reina consorte tiene buenas intenciones, estoy segura, decía con dulzura. Pero quizá alguien con más experiencia debería opinar sobre asuntos militares. Damon la callaba cada vez, con su apoyo inquebrantable, pero yo podía ver la tensión que eso creaba, la forma en que los demás miembros del consejo intercambiaban miradas, los susurros que nos seguían por los pasillos. 3 semanas después de aquel primer beso, las cosas llegaron a un punto crítico. Estaba en la biblioteca investigando la historia de las fronteras cuando Rowan me encontró sola y cerró la puerta tras de sí con un suave clic que sonó siniestro. «Has estado muy ocupada», dijo, en tono conversacional, jugando a las casitas, fingiendo que pertenecías a ese lugar. Dejé el libro con cuidado. «¿Necesitabas algo, Lady Rowan?» «Necesitar? No, pero pensé que merecías saber la verdad». Se acercó, depredadora. «¿Crees que porque ahora está apostando por ti algo ha cambiado, que eres especial? Pero no lo eres. El demonio necesita herederos. Una vez que se los hayas dado, te desechará como a todos los demás de los que se cansa. Eso es lo que hace. Utiliza a la gente y luego la desecha». «¿Hablas por experiencia?», le pregunté en voz baja, mientras su expresión se torcía. «Lo amé hace años, antes de la guerra, antes de que se convirtiera en este ser frío. Estábamos prometidos. Luego murió su familia y de repente ya no era lo suficientemente buena. Mi linaje no era lo suficientemente puro. No era lo suficientemente ventajosa políticamente. Me descartó sin pensarlo 2 veces. Lo comprendí. Así que se trata de venganza. Se trata de justicia. Cicero Rowan. Se trata de hacerle comprender lo que se siente
al perder algo que creías que era tuyo. Y tú, pobre chica estúpida, eres el arma perfecta. De hecho, está empezando a preocuparse por ti. Puedo verlo, lo que significa que cuando te alejen de él, realmente le dolerá. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿De qué estás hablando? La sonrisa de Rowan era maliciosa. Hay una facción dentro de los territorios orientales, lobos que no creen en la autoridad del rey, que quieren volver a las viejas costumbres. Están muy interesados en mis informes sobre las debilidades de sus defensas, sobre la pequeña novia humana a la que ha tomado tanto cariño. Están tramando algo y cuando suceda, tú serás la primera víctima. Estás cometiendo traición, dije, manteniendo la voz firme a pesar del miedo que me oprimía el pecho. Estoy equilibrando la balanza. Se inclinó lo suficiente como para que pudiera ver la locura en sus ojos, y no hay nada que puedas hacer para detenerlo. Si se lo cuentas a Demon, lo negaré todo. ¿A quién crees que creerá? ¿A su esposa desde hace 3 meses o al aliado que su reino necesita? Me dejó allí, con su amenaza flotando en el aire como veneno. Me quedé paralizado, con la mente a 1000 por hora. Tenía razón en una cosa. Si se lo contaba a Demon, sería mi palabra contra la suya. Complicaciones políticas, posibilidad de guerra. Pero si no decía nada y ella decía la verdad, no podía arriesgarme. Encontré a Demon en su estudio revisando informes. Cuando le conté todo, la confesión de Rowan, la amenaza, el complot, su expresión pasó de preocupada a furiosa. Te lo dijo directamente a ti. Su voz era peligrosamente tranquila. Sí, hace un momento, en la biblioteca. Se puso de pie, con movimientos controlados, pero violentos. Gareth gritó, y su segundo apareció en cuestión de segundos. Arresta a Lady Rowan y a toda su delegación. Traición. Enciérralos en las celdas del este hasta que decida qué hacer con ellos. Majestad, dijo Gareth con cautela, si sus territorios toman represalias, que lo intenten. Los ojos de Demon eran gélidos. Ella amenazó a mi esposa. Habrá consecuencias. En menos de 1 hora, Rowan y sus lobos estaban encadenados, gritando sobre acusaciones falsas y manipulación política. El consejo se reunió en sesión de emergencia y el caos estalló cuando las implicaciones quedaron claras. Y durante todo ese tiempo, la mano de Demon permaneció entrelazada con la mía. Una declaración pública, una promesa, un desafío a cualquiera que pensara que yo era prescindible. Esta vez, cuando me defendió, no se trataba de contratos u obligaciones. Se trataba de algo mucho más peligroso. Se trataba del amor. El interrogatorio de Rowan y su delegación duró 3 días. 3 días de testimonios obtenidos bajo coacción, de mensajes codificados descubiertos entre sus pertenencias, de una conspiración al descubierto que era más profunda y oscura de lo que nadie había imaginado. La facción oriental que ella había mencionado no solo estaba planeando un ataque, estaban planeando un golpe de Estado. Rowan les había estado proporcionando información durante meses, identificando puntos débiles, identificando objetivos, y yo había sido marcado como el principal. Planean secuestrarte durante la próxima reunión de luna llena, me dijo el demonio la tercera noche, con la voz hueca y la rabia a punto de estallar. Estábamos en su estudio, con el fuego ardiendo lentamente y las sombras bailando en su rostro agotado. Secuestrarte públicamente, utilizarte como moneda de cambio para forzar mi abdicación y luego matarte de todos modos para demostrar que era débil por preocuparme por una novia humana. Sentí frío a pesar del calor del fuego. Pero tú los detuviste porque confiabas en mí lo suficiente como para contarme la verdad. Se inclinó sobre el escritorio y me tomó la mano. Sus dedos eran cálidos, fuertes y temblaban ligeramente. Si hubieras guardado silencio, si hubieras pensado que no te creería, lo sé, susurré. Los juicios comenzaron la semana siguiente. El Consejo, ante las pruebas irrefutables de traición, votó por unanimidad a favor de la ejecución. Demon conmutó la sentencia de Rowan por el exilio permanente. No por misericordia, sino porque se negó a convertirla en mártir. Sus tierras fueron confiscadas.
A su familia le despojaron de sus títulos. Su nombre fue borrado de los registros oficiales. La escoltaron hasta la frontera bajo fuerte vigilancia. Observé desde las almenas cómo su carruaje desaparecía en la distancia, llevándose consigo el fantasma del pasado de Damon y la amenaza para nuestro futuro. ¿Sientes lástima por ella?, preguntó Damon, acercándose a mí. Consideré la pregunta cuidadosamente. Siento lástima por lo que se convirtió, por la amargura que la devoró viva, pero no perdono lo que intentó hacer. Bien, dijo en voz baja. Yo tampoco. Las semanas siguientes fueron diferentes. Damon era diferente. Antes mantenía una distancia prudente, pero ahora buscaba mi compañía constantemente. Me invitaba a sesiones estratégicas. Me pedía mi opinión sobre las negociaciones de tratados. Me presentaba a los dignatarios visitantes, no como su novia por contrato, sino como su compañera. El consejo se dio cuenta. Toda la manada se dio cuenta. «Los estás poniendo nerviosos», me dijo Gareth una mañana mientras paseábamos por los jardines. «Los lobos viejos no están acostumbrados a una reina que realmente tenga influencia». «¿Debería importarme?», pregunté con sincera curiosidad. Gareth se rió. «El hecho de que tengas que preguntarlo me dice que ya sabes la respuesta. Has cambiado las cosas aquí. Lo has cambiado a él. Algunos lobos nunca te lo perdonarán». «¿Y tú?». Me volví hacia él. «¿Tú me perdonas?». Su expresión se suavizó. «No hay nada que perdonar. En cierto modo, le has salvado la vida. Lo has sacado del oscuro lugar en el que vivía. Te lo agradezco. Todos te lo agradecemos. Aunque algunos no lo admitan». Esa noche Damon me encontró en la biblioteca, nuestro lugar ahora, donde habíamos pasado innumerables horas hablando, planeando, simplemente existiendo juntos. Llevaba una pequeña caja de madera con una expresión indescifrable. «Tengo algo para ti», dijo, sentándose en la silla junto a la mía. Dejé mi libro. «¿Qué es?». Abrió la caja, revelando un anillo. No era el ceremonial de nuestra unión, sino algo completamente diferente. Una banda de plata grabada con lobos corriendo por el bosque. El metal estaba tan finamente trabajado que parecía moverse a la luz de las velas. «Era de mi madre», dijo Damon en voz baja. «Lo llevó todos los días hasta que murió. Mi padre se lo dio no por obligación o por contrato, sino porque la amaba, porque la había elegido». Me tomó la mano izquierda y acarició con el pulgar la cicatriz de nuestra ceremonia de unión. «Quiero que la tengas, no como mi novia por contrato, sino como mi esposa. Es mi elección. Si la aceptas». Se me nubló la vista por las lágrimas. «Damon, sé que esto no es lo que ninguno de los dos esperaba», continuó con voz ronca. «Sé que empezamos esto por razones equivocadas, pero en algún momento del camino te convertiste en lo primero en lo que pienso por la mañana y lo último en lo que pienso por la noche. Te has vuelto esencial y yo...». Se detuvo y tragó saliva. «Te amo. No sé cuándo ni cómo sucedió, pero te amo de forma completa e irrevocable». «Yo también te amo», susurré, sintiendo que esas palabras eran aterradoras e inevitables a la vez. «Creo que te amo desde hace semanas, solo que tenía demasiado miedo de admitirlo». Me deslizó el anillo en el dedo. Encajaba perfectamente, como si me hubiera estado esperando todo este tiempo. Luego me besó suave y profundamente, lleno de promesas que no tenían nada que ver con contratos u obligaciones. Cuando finalmente nos separamos, apoyé la cabeza contra su pecho y escuché los latidos de su corazón. Fuertes, constantes. «¿Qué pasa ahora?», pregunté. «Ahora», dijo Damon, «descubrimos cómo construir una vida juntos, una vida real, no la que dicta la necesidad política, sino la que realmente queremos. Y el contrato queda sin efecto», dijo con firmeza. «Voy a disolverlo. Ya no eres mi consorte. Eres mi reina, mi igual, mi compañera en todos los aspectos que importan». Me aparté para mirarlo. «El consejo se opondrá. Que lo hagan». Su sonrisa fue aguda. «Soy el rey Alfa y te elijo a ti. Aprenderán a vivir con ello». La disolución oficial del contrato y mi ascensión al rango de reina plena tuvieron lugar durante la siguiente reunión de luna llena.
La ceremonia fue grandiosa, pública, presenciada por todas las manadas del reino. Demon hizo su declaración ante todos ellos, que yo ya no estaba sujeta a los términos de un acuerdo político, que gobernaba a su lado, no por coacción, sino por elección. Algunos lobos lo celebraron, otros se quejaron. Unos pocos intentaron impugnar la decisión por vía legal, citando antiguas leyes y tradiciones. Demon aplastó cada desafío de forma sistemática y despiadada, hasta que incluso los lobos más obstinados se callaron. Y durante todo ese tiempo yo permanecí a su lado, no detrás. 6 meses después de nuestra boda real, la que importaba, la que elegimos, descubrí que estaba embarazada. La noticia era de esperar. Al fin y al cabo, lo habíamos estado intentando, haciendo el amor, no por obligación, sino por el deseo genuino de formar una familia juntos. Pero cuando la sanadora lo confirmó, cuando vi esas 2 vidas parpadeando en la ecografía mágica, gemelos, dijo, fuertes y sanos, sentí que algo cambiaba irrevocablemente en mi pecho. Se lo conté a Demon esa noche en nuestras habitaciones compartidas. Habíamos derribado la pared entre nuestras habitaciones hacía meses, creando una gran suite que nos pertenecía a los dos. Me miró fijamente durante un largo momento, con una expresión indescifrable. Luego se arrodilló ante mí, apoyando la cara contra mi vientre a un plano, con los hombros temblando. «¿Demon?», le pregunté alarmada, pasando mis dedos por su cabello oscuro. «¿Qué pasa?». «Nada», dijo con voz apagada. «No pasa nada. Todo está bien. Por primera vez en años, todo está realmente bien». Cuando levantó la vista, tenía los ojos húmedos. Pensé que había perdido la capacidad de sentir esto, de sentir alegría, esperanza, de imaginar un futuro que no pareciera una interminable marcha gris hacia la nada. Pero tú me lo devolviste, me devolviste todo. Lo levanté y lo besé con pasión. Nos lo dimos el uno al otro. Los gemelos, un niño y una niña, nacieron una mañana de invierno, mientras la nieve caía suave y silenciosa sobre el reino. El parto fue largo y difícil, pero Demon nunca se apartó de mi lado, sosteniendo mi mano en cada contracción, susurrándome palabras de ánimo cuando estaba segura de que no podía continuar. Cuando el sanador finalmente puso a nuestra hija en mis brazos, y luego a nuestro hijo, miré sus diminutos rostros y sentí que la última pieza de mi corazón encajaba en su lugar. Tenían el pelo oscuro de Demon y mi piel pálida, sus ojos aún del azul nublado de todos los recién nacidos. «Son perfectos», susurró Demon, mientras acariciaba con el dedo la diminuta mano de nuestra hija. Ella lo agarró instintivamente y él contuvo el aliento. «Son realmente perfectos. ¿Cómo los llamaremos?», pregunté. Llevábamos semanas discutiendo los nombres sin ponernos de acuerdo. Pero al mirarlos ahora, la respuesta me pareció obvia. «Hope», dije, acariciando la suave mejilla de nuestra hija. «Por lo que encontramos juntos, y Ash», añadió Demon, acariciando la frente de su hijo. «Por lo que renacimos, esperanza y cenizas, renacimiento y posibilidad». El reino celebró durante 3 días. Lobos de todos los territorios enviaron regalos, juraron lealtad y se regocijaron por la continuación de la línea real. Pero para nosotros, en los momentos de tranquilidad entre las ceremonias y las celebraciones, era más sencillo que eso. Éramos 2 personas que habíamos empezado siendo desconocidos, unidos por contratos y necesidades políticas, y que de alguna manera habíamos encontrado algo real en los espacios entre la obligación y la elección. 5 años después de aquella primera ceremonia, aquel frío vínculo clínico que nos había unido. Me encontraba en las mismas almenas desde donde había visto el exilio de Rowan. Pero ahora todo era diferente. Demon se acercó por detrás, rodeándome la cintura con los brazos y apoyando la barbilla en mi hombro. Abajo, en los jardines, Hope y Ash jugaban bajo la atenta mirada de Gareth, y sus risas se llevaban el viento. «¿Alguna vez piensas en cómo empezó todo?», preguntó Demon en voz baja. «El contrato. Lo miserables que éramos a veces. Admití que parecía que había pasado toda una vida, como si le hubiera ocurrido a otras personas. En cierto modo así fue. Me dio un beso en la sien. Esas personas ya no existen, se convirtieron en otra cosa, en algo mejor.
Me giré entre sus brazos y le estudié el rostro. La dureza se había suavizado con los años, desgastada por la felicidad, el amor y el simple hecho de ser conocido. Ahora sonreía más, reía. Se permitía ser vulnerable de formas que habrían aterrorizado al hombre con el que me casé. ¿Te arrepientes de algo?, le pregunté. Solo de una cosa, respondió Damon con seriedad. Luego esbozó una sonrisa. De no haberme dado cuenta antes de lo que tenía, que desperdicié incluso un solo día tratándote como una obligación en lugar de como un regalo. Bueno, dije, poniéndome de puntillas para besarlo, lo has compensado con creces desde entonces. Abajo, Hope gritó de alegría cuando Ash se transformó en su forma de cachorro de lobo por primera vez. Pequeño, torpe y absolutamente precioso. Gareth gritó de alegría y oí la voz emocionada de Mira, llamándonos para que fuéramos a verlo. Nuestra hija va a ser imposible cuando consiga su primera transformación, predijo Damon. Pero estaba sonriendo. Eso lo ha heredado de ti. Le tomé el pelo. Todo lo bueno lo ha heredado de ti, replicó. La terquedad, el coraje, la ridícula compasión que la lleva a intentar hacerse amiga de todas las criaturas que conoce. Y de ti ha heredado la tendencia a preocuparse dramáticamente y la capacidad de intimidar a los lobos adultos con una sola mirada. Tiene 3 años. ¿Y qué? Nos quedamos allí riendo, abrazados, con nuestros hijos jugando debajo, el reino extendiéndose a nuestro alrededor en toda su complicada, desordenada y hermosa realidad. Pensé en la chica que había sido invisible, prescindible, segura de que nunca importaría a nadie. Pensé en el contrato que me había traído aquí, en la frialdad de aquel primer encuentro, en la certeza de que no era más que una solución política, y pensé en lo equivocada que había estado. Porque esta calidez, este amor, esta familia que habíamos construido de la nada, era real, importaba. No porque un contrato dijera que debía importar, sino porque lo habíamos elegido. Cada día, de 1000 pequeñas maneras, nos elegíamos el uno al otro. El contrato que nos había unido hacía tiempo que se había disuelto, quemado en un fuego ceremonial y esparcido al viento. Pero el vínculo que había crecido en su lugar era más fuerte que cualquier documento legal. Se forjó en la confianza y se templó en la prueba. Se construyó al vernos el uno al otro, al vernos de verdad, sin fingimientos ni actuaciones, y al decidir que lo que veíamos merecía la pena luchar por ello. Te quiero, dije la palabra simple pero cargada con el peso de todo lo que habíamos sobrevivido. Te quiero, respondió Damon, y me besó mientras la nieve comenzaba a caer de nuevo, suave, limpia y nueva. Debajo, nuestros hijos reían a nuestro alrededor y el reino continuaba con su ritmo cotidiano. Y nosotros permanecíamos juntos en las almenas, ya no unidos por contratos u obligaciones, sino por algo mucho más poderoso. Permanecíamos juntos por elección propia y eso lo cambiaba todo.